Antonelli no puede cometer los mismos errores que cometió Oscar Piastri. Se habla del chico canguro sobre una herida que muchos no han podido sanar. Es imposible no comparar la situación que está viviendo Kimi Antonelli con la que se le presentó a Oscar Piastri en 2025. Los jóvenes pilotos que a muy temprana edad de su carrera deportiva se encuentran con la oportunidad de pelear un campeonato de pilotos. Frente a ellos tiene a dos deportistas experimentados, creados y formados por sus escuderías y que toda su vida en la Fórmula 1 fue trazada para este momento: ser campeones del mundo. Lo contradictorio es un inicio de temporada en donde tienen mucho mejores resultados que los ganados de un lado. En la confianza parece esfumarse poco a poco en sus adversarios, mientras ellos ganan carreras fin de semana sí y fin de semana también, en donde no pueden cometer ningún error, porque detrás de ellos aparece la sombra de un campeón del mundo que espera cualquier error para colocarse en la pelea del campeonato. Esta es la historia de Kimi Antonelli, el joven italiano que quiere ser campeón del mundo, pero en su espejo puede toparse con la figura de Oscar Piastri, quien tiene su mismo sueño, y este se fue quebrando poco a poco. ¿Han pensado que Oscar Piastri y Antonelli se parecen mucho? Empezamos con las coincidencias. Primero, son dos pilotos jóvenes que empezaron a llamar la atención de todos a muy temprana edad, llamados a ser los talentos generacionales desde sus categorías inferiores. En el caso de Kimi Antonelli, ganó campeonatos de karts a los 10 años y apenas en su adolescencia, con 12 años, tanto Mercedes como Red Bull ya estaban interesados en él. Toto Wolff decidió apretar un poco más de lo normal, recordando el fantasma de Max Verstappen. Como a esa edad también se le escapó de sus manos para irse a la bebida energética, error que no quería volver a cometer. En el caso de Piastri, su travesía con una escudería de Fórmula 1 empezó mucho más tarde. Con 18 años, tras ganar la Fórmula Renault, el equipo de Alpine decidió hacerse de sus servicios. Pero igual que Antonelli, mostraba grandes dotes tras el volante, los que iban a demostrar 2 años después a ser campeón de la Fórmula 3 y Fórmula 2 en sus años de debut, algo que solo pilotos como George Russell, Charles Leclerc y Gabriel Bortoleto han conseguido. Segundo, una llegada a la Fórmula 1 bastante polémica. Piastri llegó a la Fórmula 1 para la temporada de 2023, debutó en el Gran Circo con McLaren. Y preguntarás, ¿cómo es posible eso? Si era de la Academia de Jóvenes Pilotos de Alpine. Es aquí en donde empieza mi novela favorita. En 2022, de forma repentina, Vettel anunció que se retira de la Fórmula 1, dejando a todos sorprendidos en el paddock, a todos menos a Fernando Alonso. El contingente por muchos años del alemán ya sabía con antelación de su retiro. ¿Pero por qué? Porque él lo iba a suplantar en Aston Martin. Tras un año bastante conflictivo con los franceses, Fernando Alonso, cansado de los malos tratos y de tener un auto que no podía competir por nada, decidió cambiar de aires. Aston Martin, con su canto de sirenas, lo atrapó para que fuera su nuevo piloto en el nuevo proyecto muy prometedor que tenía la escudería. Se preguntarán, ¿qué tiene que ver Oscar Piastri con todo esto? Bueno, Oscar Piastri era el piloto suplente de Alpine en ese momento, por lo que lo hizo Fernando Alonso a la escudería. La lógica era simple, ¿no? Piastri tomaría su lugar. El anuncio se da en la madrugada de Australia, bastante extraño si me preguntan, cuando Piastri y su representante Mark Webber estaban dormidos. Los hombres de las tierras de los canguros no tardaron mucho en responder y dijeron, nope, nosotros no vamos a correr en Alpine, para después anunciar que lo harían con McLaren. Adoro los finales felices. Antonelli vivió su propia novela y a su manera. Ser un diamante en bruto que todos se peleaban por el Mercedes, decidió saltarse varios pasos con él para llevárselo a la Fórmula 1. El italiano no pasó por la Fórmula 3, dio el salto repentino desde la Fórmula Regional Europea, en donde fue campeón como debutante, y fue directo a la Fórmula 2. Esto llamó la atención de muchos, porque lo natural es pasar antes por Fórmula 3, pero todo indica que el Mercedes tenían prisa para que debutara lo más pronto posible en Fórmula 1. Todavía ni siquiera acababa la temporada en Fórmula 2 cuando Antonelli tuvo una oportunidad de conducir un monoplaza de F1. El Gran Premio de Italia en Monza fue el escenario, en donde todo no terminó muy bien. Antonelli chocó en su primer intento de vuelta rápida en la práctica libre 1, lo que hizo activar las alarmas de la prensa, ya que ese mismo fin de semana se anunció que suplantaría nada más y nada menos que Lewis Hamilton. ¿Me van a decir que estas dos historias no se parecen? ¿Qué le pasó a Oscar Piastri? El inicio de la temporada 2025 de Oscar Piastri fue magnífico, incluso comparable con cifras del actual Kimi Antonelli o incluso de Max Verstappen, todo impulsado primero por su enorme talento y después por el impresionante MCL39. El australiano tuvo 10 podios con 5 victorias aplastantes incluidas, por lo que llegó a tener una diferencia abismal en la tabla del Mundial de Pilotos, pero una vez que las cosas comenzaron a complicarse, todo se vino abajo. Nuestro chico canguro vio que el apoyo desde el garage era mayor para el otro lado, pues las famosas papaya rules parecía que no aplicarían a su favor, por lo que se sintió desprotegido y de ahí comenzó una de las peores caídas en los años recientes de un piloto que aspira a ser campeón. Su momentum positivo se convirtió en 5 carreras seguidas sin podio, incluidos el abandono en Azerbaiyán y la descalificación en Las Vegas, lo que le quitaron al australiano la poca confianza que le quedaba. Le terminó regalando el campeonato a Lando Norris.
¿Sabías que la primera parte de la temporada de Antonelli del 2026 y la de Piastri del 2025 se parecen demasiado? Aquí te lo explico. Empezamos con que ambos pilotos tenían el monoplaza dominador de esta temporada. McLaren en 2024 ya había demostrado que podía competir al tú por tú con Red Bull, complicando las carreras a partir del Gran Premio de Japón, para llegar a una 2025 con el monoplaza más eficiente, rápido, confiable, con la degradación de neumáticos casi nula y con la capacidad de mantener las gomas en la temperatura exacta. Mercedes, por su parte, desde antes pintaba como el favorito para tener el motor más rápido de las nuevas regulaciones. Llegó el Gran Premio de Australia y lo confirmaron. Una gestión de energía casi perfecta, buen paso por curva y sacando ventaja a sus contrincantes en cada vuelta. Aunque a diferencia de McLaren, este auto sí tenía un punto débil: la fiabilidad. Otra característica parecida en ambas temporadas se trata del dominio de los dos pilotos. Ambos se fueron del parón de verano siendo líderes del campeonato, aunque eso sí, Antonelli con muchísima más ventaja que el chico canguro. Piastri disputó 14 carreras, consiguiendo la victoria en 6 ocasiones, 12 podios y 4 poles, sumando un total de 284 puntos y con solo 9 unidades de ventaja con su perseguidor, Lando Norris. Antonelli, el bambino, dominó con más placer la Fórmula 1, 11 grandes premios, 6 poles, 2 más que Piastri, las mismas victorias, es decir 6 y un total de 9 podios, dando una suma de 219 puntos, 50 más que Lewis Hamilton, el segundo lugar. Antonelli, igual que Piastri, se va a descansar y tomar unas merecidas vacaciones como líder, pero con mucha más tranquilidad y ventaja. La pregunta es, ¿le pasará lo mismo que al chico canguro? Dos compañeros de equipo bastante parecidos. ¿Se han puesto a pensar que Russell y Norris se parecen bastante? Los dos son pilotos británicos que desde pequeños fueron fichados por las academias de pilotos de sus dos grandes escuderías. Ambos debutan en 2019 bajo este esquema de los equipos. Poco a poco toman confianza en sus respectivos equipos y muestran talento a su manera. Vencen a veteranos que en el pasado tuvieron un gran rendimiento y hasta los retiran y hacen que tengan que irse de sus equipos. Los dos, después de batallar mucho con sus monoplazas que no podían competir por ganar carreras, tienen la oportunidad de ir a pelear el campeonato de pilotos, pero frente a ellos tienen a dos jóvenes pilotos con las mismas ganas que ellos de salir campeones. Dos pequeños que llegaron a la Fórmula 1 de forma polémica, lo que con el pasar de las carreras demostraron por qué están ahí. Y en el inicio de la temporada, en donde entre ellos se van a pelear ese campeonato, su rendimiento no es el mejor de todos y son derrotados cada fin de semana por estos pequeños pilotos. Hasta parece que estoy contando la misma historia. Así es, estas son las coincidencias entre George Russell y Lando Norris. Una historia que parece calcada, en donde Antonelli y Piastri son sus grandes enemigos y los que a mitad de la temporada parecían que iban a ser campeones. Antonelli aún puede hacerlo. Ahora que las cosas no le están saliendo bien a Andrea Kimi, muchos están comenzando a dudar sobre si tendrá la capacidad que no tuvo Piastri, no solo de mantener su ventaja en el mundial, sino de sobreponerse a las adversidades para ser campeón del mundo. El italiano todavía está a tiempo de no cometer esos errores del chico canguro, quien una vez que comenzó a tener complicaciones se desestabilizó totalmente. Incluso desde Pits News pensamos que su mayor equivocación fue ser demasiado bueno. Para ser campeón del mundo no basta con ser un buen piloto, hay que ser al menos un poco cabrón. ¿Por qué? Porque un campeón hace lo que otros no, porque va más allá de sus propios límites. Esto no quiere decir que hay que ser violento, sino hay que llevar las barreras hasta límites casi cuestionables. Y no lo digo yo, es lo que se ha demostrado a lo largo de los años. Si no, Prost no hubiera usado la politiquería para vencer a Senna. Tampoco hubiéramos visto peleas como las de Schumacher y Montoya o la guerra personal de Hamilton y Rosberg. Ese fue el principal error del chico canguro: mantener la imagen de buena gente en lugar de pelear por el que seguramente sea su máximo anhelo: ser campeón del mundo. Y del otro lado tenemos que quizá no supo llevar la alta presión que conlleva estar en los planos estelares, principalmente por su meteórico ascenso, pues apenas en su tercera temporada ya estaba peleando por el título. Claro, no decimos que sea una tarea fácil, es más, ni siquiera podemos imaginar el peso que debió cargar sobre sus hombros cuando todo comenzó a venirse abajo. Pero Piastri tampoco está ahí por casualidad. En opinión de este humilde servidor, el australiano es un talento generacional que tarde o temprano demostrará por qué estuvo cerca de ser campeón del mundo. Y no dudo que, como dicen por ahí, volverá más fuerte. A Antonelli no le pasará lo que a Piastri, porque tiene más personalidad. La madera de campeón del mundo, la estirpe de un tipo diferente, se nota con muy poco tiempo, y es algo que resalta en Kimi Antonelli. Mientras que en Piastri, bueno, quedó de ver. Kimi Antonelli en su debut en Fórmula 1 decidió ir al 110% y se chocó en una curva de Monza. Eso creó dos bandos. Mira, que sangre de campeón, ir al límite sin importar qué pensaran de él. Y el otro, que
irresponsable. Desaprovechas una oportunidad de conducir un Fórmula 1 por nada. Tras casi 2 años de ese accidente, creo que los de la primera frase tenían razón. Declaraciones tan maduras, su forma de expresarse del campeonato y de exigir en la radio, son cosas que no vimos en Piastri. Un chico más doblegado a tener que seguir las llamadas Papaya Rule sin cuestionarlas. Sí se enojaba, pero no hacía nada al respecto. Un poco frío y hasta sin sentimientos, lo que se transformó en falta de sangre para mantener ese liderato contra su compañero de equipo. Piastri no es mal piloto, no me malentiendan, pero en personalidad y sangre Antonelli está demostrando mucho más. Esa pelea entre Rossi y Antonelli en Canadá nos dejó en claro que el italiano lo último que hará es doblegar las manos, que la jerarquía se gana en la pista y no con el pasar de los años, que el reflejo de Piastri no se mostrará más en su espejo. Conclusiones. Antonelli es mucho mejor que Piastri. Iniciar el texto así parece fuerte y hasta podría enojar a más de uno, pero es la verdad. Una temporada y media en la Fórmula 1 le bastó para que Antonelli sacara las armas y sus capacidades a flote. Ya en 2025, con el podio conseguido en Brasil, batallando con un Max Verstappen por ese segundo puesto, en donde le ganó la batalla, te daba un adelanto de quién era y cómo se iba a comportar. En 2026, con un monoplaza dominador, está dando una paliza a Russell. Tal vez esa oportunidad de pelear que den en Mercedes y que Piastri no tuvo en McLaren hace la diferencia. La confianza que Toto Wolff inyecta en Antonelli y que no vimos en Zak Brown para el chico canguro es notoria, pero eso no quita que a mitad de temporada Antonelli tiene el campeonato en el puño de su mano, que doblegó a su compañero de equipo y que es amplio favorito para ser campeón, algo que Piastri sí tuvo por un momento, pero dejó ir. Dos grandes pilotos, dos diamantes del F1, pero que uno, a pesar de ser más joven, brilla mucho más. Antonelli simplemente no cometerá los mismos errores que Piastri.